informativista selecciona las informaciones que tiene, las chequea, las redacta y sobre todo en la radio tiene que tener un gran poder de síntesis, tener la mayor cantidad de datos y obviamente en poco tiempo. El turno del servicio informativo en las voces de Gabriela García y Armando Sepúlveda. Buenos días, pero ahora aquí las primeras informaciones para este boletín. Algún día reconocerás que la historia de la humanidad está en tu propia cabeza. ¿Qué va, Catita? Ay, tengo un cansancio en los pies. La conducta humana desconocido. De 6 a 9 de la mañana. Martín Ravalí. ¿Quién les habla? Fernando Peña. Continental. Gente de palabra. Cielo despejado con niebla sobre Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 2 décimos. Muchísima precaución a quienes tienen que salir en estos momentos. Hay niebla en toda la capital federal, también en el conurbano, en los accesos por autopista del oeste. Niebla desde General Paz hasta Luján, en Aeroparque y Ezeiza. Vuelos demorados y cancelados. 10 y 2 minutos, ¿cómo está la mañana, Vero? Y el dato a destacar es el tema de la visibilidad por la presencia de niebla. 100 metros está reducida la visibilidad, así que muchísima precaución. El cielo está totalmente cubierto aquí en Capital Federal. La temperatura 12 grados, humedad 90%, la presión 1018,1 hectopascales, viento del sur a 7 kilómetros por hora. Buenas. El trabajo del informativista genera muchísima responsabilidad. Lo que uno piensa tiene que ser algo claro, con precisión, pero también fácil de deglutir. Y después esta síntesis necesaria que uno tiene que hacer y que para mí es, con datos que sean precisos, importantes, pero con una construcción de fácil acceso al oyente. Armar un informativo es un trabajo que requiere la redacción una rapidez considerable. Ustedes piensen que prácticamente todos los boletines informativos se emiten al aire cada media hora en la mayoría de las radios. Es decir, que entre que sale al aire, se toman un cafecito, escriben el informativo, prácticamente son, en 15 minutos hay que tener un informativo redactado. Yo tengo que entender, saber, porque no hay peor cosa para un oyente que a alguien le diga algo y diga, el oyente escucha y dice, ¿y qué me quiere decir? Si él no lo sabe. Continental. Servicios informativos. Vecinos del joven asesinado en Paso del Rey en un intento de asalto se van a reunir nuevamente a las 19 para reclamar justicia y seguridad. Un boletín informativo lo podemos definir como una síntesis de noticias. Es decir, lo vamos a resumir en 4 o 5 noticias que tendrá alguna bajada, como le decimos, alguna explicación con un título realmente sugestivo, llamativo, que le diga al oyente que lo interese al oyente escuchar. Integrantes de la Comuna 2 de Recoleta se reunieron con vecinos autoconvocados. Es una síntesis de las noticias que ocurrieron en estos últimos minutos. Servicios informativos. La información de último momento. El flash o lo urgente es lo que tal vez rompe la estructura y no va a pedir permiso dentro de un programa, entre comillas. Dice, esto es importante, lo vamos a dar. El flash es lo que te quema en la mano. Es la noticia que vos no podés dejar de dar ya, inmediatamente. Decirle al conductor que pare de hablar porque tenés que informar lo que ocurrió en ese momento. Continental. Gente de palabra. Los resúmenes por ahí pueden ser un poco más amplios, pero ya hablamos nada más que de 1 o 2 minutos más. Pero sin embargo allí podemos entonces nosotros en los resúmenes retomar las informaciones más allá de la actualización, es decir, lo que estamos haciendo es como un raconto. Ya un panorama es una síntesis ampliada en donde seguramente vas a utilizar el trabajo de corresponsales, de enviados especiales, vas a utilizar cortes de entrevistas que se estuvieron usando durante el programa. Previsiones que hay. Después, al mediodía, va Mariano Grandi a el Congreso, Senado, toca Blanqueo. Uno si tiene puestos afuera sus móviles, hay que defenderlos y mostrarlos, porque por algo están. Tenés que mostrar a tu equipo. Entonces, siempre va a estar con algo que importe el móvil. Esa es su prioridad. Es una muy buena nota. Ahí con Víctor Hugo fue la nota, ¿no?
Sí, vamos a ver, vamos a escuchar el principio. Son muy importantes los programas. Para Adherido, esta obra es importante. Les deseo suerte a todos los empresarios. Deseamos a todos mucha suerte, creemos... Y atención conductores, consuma precaución y prudencia, sigue habiendo neblina en las rutas de la provincia de Buenos Aires, subtes, trenes y el premetro con los cronogramas habituales. Deportes. San Lorenzo enfrenta a Instituto de Córdoba en el nuevo gastómetro, hay visión de quedarse un año más en primera. Servicios informativos. El lenguaje de radio es distinto al lenguaje de todos los otros medios, del medio televisivo, del medio gráfico. La instantaneidad, la inmediatez de la radio hace que vos tengas que tener un lenguaje contundente. No escribimos para nuestro propio regocijo, aunque podemos tener regocijo, sino que hay que escribir para que el otro nos entienda, para que el otro se sienta invitado. ¿Dónde uno va a poner por ahí una palabra para agarrar y bueno, y que llegue, que ya no hablo solo de atención, sino que movilice algo? O sea que hay que escribir con puntos y con silencios, con comas y con puntos y comas, con un orden que sugiera que lo que viene va a ser tan interesante como lo que pasó, aunque el que está escuchando no dice ahora viene algo interesante. Lo que le ocurre es que sigue escuchando. Buscan a los delincuentes que asaltaron a una familia en su casa y se llevaron 120.000 pesos y joyas. Un matrimonio fue sorprendido esta madrugada en su vivienda de Rioja al 2000. El título tiene que ser de una corta extensión, esa es la recomendación, como para que le golpee en la oreja, le llame la atención al oyente y diga, ¿de qué se trata esta información? A ver qué me va a profundizar. Hay principio de acuerdo para superar el conflicto que impidió la recolección de residuos en Capital y 12 partidos del conurbano. Los gobiernos bonaerense y porteño prometieron dar curso a los reclamos de los recuperadores. Sin embargo, el corte en acceso a la SEANSE del partido de San Martín va a continuar hasta que el compromiso quede firmado en una reunión prevista para esta hora. Las 5 W las tenemos que contestar, las 5 W del periodismo, el qué, quién, el cuándo, el cómo, el por qué, el dónde. En la medida de lo posible tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, en pocas palabras. Juan Martín del Potro confirmó que no jugará Roland Garros por problemas físicos. Y ahí vienen lo que denominamos las bajadas, la extensión. Dijo que todavía no se recuperó totalmente de los problemas que le causó hace algunas semanas un cuadro virosis. Un servicio informativo de radio lo primero que debería tener es agenda propia. Agenda propia en cuanto a la prevalencia que le da a las noticias que circulan. Lo primero es tener una amplitud en cuanto a la información que nos llega de fuentes. Es muy finito lo de elegir información. Realmente caemos en la locura de a veces buscar las agendas comunes y todos estamos detrás de la misma información. A veces es bueno también salir de la agenda común y buscar sobre todo el interés y crear, bueno, lo ideal sería crear una agenda propia. Estaba buscando a Laura por una información que tenía que chequear con ella ahora. La sintaxis gráfica tiene poco que ver con la sintaxis oral. Asegura que en el Senado cuenta con los votos. Las repeticiones terminológicas, el largo de los párrafos para que el locutor no se ahogue. Si te vas más de 2 líneas y media va a ser la cacofonía, no pegar sion con sion, mente con mente. Juan Martín del Potro y Leonardo Meyer buscan clasificar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Numerosas personas perdieron la vida en un ataque simultáneo de hombres armados contra 2 iglesias católicas en Kenia. Otros temas. El pronóstico para mañana en Córdoba anuncia neblinas, nubosidad variable, vientos moderados del sector norte. Auricular. En la historia de la radio había voces no solo características por el paso del tiempo, sino por los tonos, un poco más agudos los formatos, o más tendiendo hacia lo grave. También se rescata, por ejemplo, acá se tiene una voz masculina y una voz femenina. A los hinchas de fútbol de Boca y River. En todo el país, hinchas de Boca precisamente. Yo en radio creo que siempre se cuenta. Todo. A la hora de leer el informativo, por más que sea obvio que están leyendo, porque vos no improvisás un boletín, la cadencia con que se lee
tiene que ser de contar. Pero aún se desconoce si entrarán en las promociones con tarjeta de crédito y débito. En los informativos se da este juego de las voces, de las cuales participan también como oferta hacia el oyente las que ponemos en testimonios o en móviles. Luchando para tener un espacio propio para que podamos también ser vistos como ciudadanos y como pueblo indígena. En el caso de la lectura, tenemos ese famoso punto a punto, que el punto a punto en realidad es el encuentro, el eje que nos lleva de cambiar de una voz a otra, a ser la primera, la segunda o el tono. Y en todo el país, hinchas de Boca reclaman en la calle la continuidad de Riquelme en el club. En otro orden, calificó la medida de disparatada y una agresión gratuita a los hinchas de fútbol de Boca y River. Es mucha práctica. La primera práctica se logra hablando en voz alta y hacerlo en todo momento. Yo siempre a los alumnos, a los interesados les digo, bueno, van en el colectivo, están leyendo, lean en voz alta. No tengan miedo, no tengan vergüenza, eso les va a servir. La principal recomendación para cualquiera que quiera dedicarse a contar algo en radio es pensar que del otro lado hay alguien. El que está del otro lado tiene que sentirse atrapado, seducido a escucharnos después de la primera vocal. Vamos al aire. Nosotros contamos historias, hacemos música, en definitiva. Más allá de que sea una información, también tiene que tener una emoción, un sentimiento, una posición, ¿no?